Bueno, seguimos con la continuidad de una función en un punto, ¿no? Hasta ahora la continuidad la habíamos estudiado de forma intuitiva, ¿no? Una función era continua cuando la podíamos dibujar sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Ahora la vamos a estudiar de forma analítica. Empezamos por la definición. Se dice que una función f de x es continua en el punto de x a c cuando se cumple que el límite cuando x tiende a c de f de x coincide con el valor de f en c, con f en c. Esta definición equivale a afirmar estas tres cositas que aquí, ¿no? Exista el valor de la función en el punto, exista y sea finito el límite, que a veces tienen que hacer y recordar que coincidan los dos límites laterales y que estos dos valores coincidan, el valor del límite coincida con el valor de la función. Es así de sencillo comprobar la discontinuidad, ¿no? Entonces, cuando una función no es continua en un punto, o sea, una función no es discontinua en un punto, cuando alguna de las tres condiciones anteriores no se cumple, ¿no? Entonces así salen los distintos tipos de discontinuidades, ¿vale? Empezamos por la más sencilla, discontinuidad evitable. ¿Qué ocurre? Que existe el límite, observar que tanto por un lado como por otro el límite de esta función existe. Los dos límites laterales coinciden, el límite es finito, pero no coincide con el valor de f en c. Observad que el valor de f en c está desplazado, ¿vale? Esto normalmente, aunque habrá más casos, está relacionado a las indeterminaciones de la forma 0 partido por 0. Normalmente o habitualmente va a existir el límite, pero no va a existir el valor de la función. Luego existen las discontinuidades de salto. Pueden ser discontinuidades de salto finito. Observad que aquí, ¿qué ocurre? Que existen los límites laterales y son finitos, pero no coinciden. Observad en esta función que el límite cuando x tiende a, si suponemos que cada cuadrito es una unidad, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, observar que es 1, y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, cuando me acerco por aquí, observar que me acerco a este punto que es 0. Son distintos, por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a 1, por lo tanto la función no es continua. Al existir los dos y ser finitos, es una discontinuidad de salto finito. Puede ocurrir también que el salto sea infinito. Si seguimos con el mismo criterio, observar que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x vale 1. Si me acerco por aquí, me acerco al 1, mientras que si me acerco al 1 por la derecha, me voy al menos infinito, ¿vale? Como uno de los límites laterales, como veis aquí, es infinito, la función presenta una discontinuidad de salto infinito. Luego también están las discontinuidades, bueno, acabo lo que está escrito, ¿no? Una función es continua en un intervalo o en toda la recta cuando es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo o de toda la recta R, ¿no? Luego existen otras discontinuidades en el que la función no está definida por un lado. Por ejemplo, recordar la función logaritmo de x, que no está definida para los argumentos menores o iguales que 0, y sí para los mayores. Pues en x igual a 0 también la función es discontinua, ¿no? No existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es menos infinito, ¿vale? O sea, es otro tipo de discontinuidad cuando no existe al otro lado la función, pues tampoco es continua, ¿no? Bien, pues venga, vamos a pasar a hacer ejercicio. En el 1 nos piden que hallemos los puntos de discontinuidad de tres funciones. Yo voy a hacer un par de ellas y que digamos cuáles son evitables. Bueno, pues para estudiar la continuidad de la función, lo que tenemos que hacer es buscar los puntos donde nos puede dar problemas. ¿Dónde puede haber problemas? Es una función racional, polinómica arriba, polinómica abajo, pues donde el denominador sea igual a 0. Pues resolvemos la ecuación denominador igual a 0, x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0, 1 más y menos la raíz de 9 partido por 2, que son 10 entre 2, 5, y menos 4, raíz de 9 que es 3, perdón, estoy yo. 3 menos 4 entre 2, que es 2, y 2 menos 2 entre 2, que es menos 1, ¿vale? Pues puede haber problemas en los puntos x igual a 2 y x igual a menos 1. Solo hay problemas en esos puntos, o puede que haya problemas o posibles problemas, ¿no? Puede que sí, puede que no. Y de entrada ya puedo afirmar que la función es continua
en toda la recta real menos en el punto -1 y en el punto 2, que estos puntos son los que voy a estudiar ahora. ¿Vale? La no continuidad es una cosa, digamos, extraña, lo normal es que sea continua. Venga, pues vamos a analizar la continuidad, vamos a estudiar la continuidad en el primero de los puntos. Por ejemplo, vamos a estudiar en x igual a -1. Luego estudiaremos la continuidad en x igual a 2. Pues venga, en x igual a -1, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aplicar las tres condiciones. ¿Existirá la función en el punto f? ¿Cuánto valdrá f en -1? Pues vamos a sustituir a ver qué tal, ¿no? -1 al cubo, -2 por -1 al cuadrado, más -1, -2. Y aquí abajo ya sé que me va a salir 0, pero bueno, yo lo pongo. ¿Vale? Y sé que va a salir 0. Arriba voy a tener -1, -2 por +1 sería -2, -1 y -2 partido por 0. -6 partido por 0, ¿vale? Se va al infinito, ¿no? La función, no existe el valor de la función en el punto. Los límites se van a ir al infinito al -1 de ellos, o sea, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de f de x. Muchas veces si se factoriza, porque recordar que, bueno, eso cuando tenemos la forma de 0 partido por 0, bueno, da igual, ¿no? Por colocar un poquito la función y representarle los puntos de discontinuidad que se va a pedir, ¿no? Yo quiero saber cómo se comporta la función tanto en los alrededores de menos. Para calcular este límite lateral me interesa, para no tener que coger la calculadora, trabajar con infinitésimos. Entonces lo que hago, factorizo el denominador. Esto sería x más 1 por x menos 2. Recordad cómo se factorizaba a la vista de las soluciones, ¿no? Los polinomios de segundo grado. Y intentamos calcular los límites laterales, ¿no? Arriba va a salirme -6, ya lo he calculado antes. Al calcular el valor de la función y abajo. Sustituyendo en x más 1, voy a sustituir aquí, ¿vale? X más 1 y x más 2 al -1. En el segundo paréntesis, -1 y -2 no voy a tener problema, en -3. Y aquí voy a tener un número muy próximo a 0, un infinitésimo. Número muy próximo a -1 por la izquierda, o sea, por ejemplo, el -1,01, si le sumo 1, es un número muy pequeñito pero negativo. Ya al dividir por 0, 6 entre 3 es 2, entre 0 se me va al infinito, aplico la regla de los signos a los tres signos que me aparecen aquí, menos por menos más y otra vez por menos, menos, pues por la izquierda me voy a ir al menos infinito. Mientras que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x se igual a el -6 ya lo tenía de antes, y si ahora el -3 no se entera, y al acercarme al -1 por la derecha, por ejemplo, -0,99, al sumarle 1, número muy pequeñito pero positivo. Si ahora aplico la regla de los signos, menos por menos más por más más, me voy a acercar a más infinito. O sea que si me piden esta discontinuidad, por supuesto no es evitable, es una discontinuidad de salto infinito, pero si me piden representar la función cerca del -1, pues ya sé que que por la izquierda la función se va al menos infinito y por la derecha la función se va al más infinito. ¿De acuerdo? Una discontinuidad de salto infinito. No me lo pedían, aunque me piden las evitables, pero bueno, ahí queda. Y me queda por estudiar la continuidad. Voy a cambiar el violeta, por ejemplo. Continuidad. En el otro punto problemático que me queda, la continuidad en x igual a 2. Empiezo por calcular f en 2. Pues sustituyo. Abajo ya sé que me va a salir 0. 2 al cuadrado menos 4 menos 4 es 0. Y arriba pues tendré 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado. Esto se me va, es 8. Más 2 y menos 2, pues me queda 0 partido por 0. No existe. ¿Vale? La función no existe. Si existen los límites laterales coinciden, será una discontinuidad evitable, y si no, pues será de otro tipo. Vamos a calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Recordad que para calcular los límites laterales, o el límite de... Bueno, podemos calcular directamente el límite. Vamos a empezar por el límite, a ver si existe el límite, y si existe el límite es porque existen los laterales y coinciden, ¿no?
Recordad que es la indeterminación de la forma 0 partido por 0. Cuando yo sustituyo va a salir un 0 partido por 0. Se resolvía factorizando el numerador, simplificando. El teorema del resto nos asegura que va a ser divisible por x menos 2. Y a ver qué me encuentro, ¿no? Esto ya lo tenía factorizado, x más 1 por x menos 2. Y vamos a aplicar la regla de Ruffini al polinomio. Sería x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 2. Seguro que va a ser divisible por el 2. A ver qué nos encontramos por aquí. Aplico la regla de Ruffini. 2, 2, 0, 0, 1, 2, 0. ¿Vale? Pues esto factorizándolo va a ser x menos 2 por x al cuadrado más 1. Recordad, aquí está x al cubo, x al cuadrado, y este era el divisor, ¿no? Cambiar de signo. Bueno, puedo simplificar esto y intento calcular este límite. ¿Esto quién va a ser? 2 al cuadrado más 1, o sea, bueno, 2 al cuadrado más 1. Estoy sustituyendo números, no pongo la palabra límite, partido por 2 más 1. Luego este límite vale 5 tercios. El límite existe, observad que no he utilizado límites laterales. O sea, eso significa que existen los dos laterales y coinciden. ¿Qué va a ocurrir entonces cerca? Esta discontinuidad, esta es una discontinuidad evitable. Esta vez me he dicho que era discontinuidad de salto infinito. Discontinuidad evitable, casi no la pedía el ejercicio. ¿Y cómo se va a comportar la función cerca del 2? 5 tercios también es casi 2, ¿no? 1,67, pues 1 y 2 más o menos por aquí. No sé de qué forma se va a acercar la función, si va a ser así, si va a ser así, me da igual, ¿no? Cerca de la función me voy a acercar al 2, me voy a ir del 2, pero en el 2 no va a estar definida la función, ¿vale? Una discontinuidad evitable. Observad que existe el límite gráficamente y vale 5 tercios, que estaría por aquí, pero no existe el valor de la función, ¿vale? Nos sería 0 partido por 0. Bien, el ejercicio B también tenemos que estudiar la continuidad de esta función que incluye un valor absoluto y decidir las discontinuidades si existen, las que son evitables, ¿no? La función valor absoluto vamos a ir familiarizándonos con ellas, ¿no? Conviene tratarla como función a trozo a la hora de calcular el límite y es obligatorio cuando estudiemos la derivabilidad, ¿no? Pero bueno, empezamos por ver su continuidad. ¿Dónde da problema? Pues observad que da problema en x igual a 0 por partida doble, ¿no? En x igual a 0 da problema porque es un denominador, porque es un punto que hace denominador igual a 0 y porque también hace el argumento, por ejemplo, de alguna forma, del valor absoluto igual a 0, ¿no? Vamos a ver cuánto vale la función en 0. Primera condición de continuidad, que exista la función, que exista el límite y que los valores coincidan, ¿no? 2 por 0 más valor absoluto de 0, que es 0 partido por 0, no existe. ¿Vale? 0 partido por 0 no es una operación que esté definida. A efectos de límite es una indeterminación, a efectos de función no existe. Bien, vamos a entonces, ya sabemos que no va a ser continua, ¿verdad? Seguro ya que la continuidad de esta función, continuidad, va a ser todo R menos el 0, que es la que estamos estudiando, ¿no? En 0 seguro que no va a ser continua. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad presenta. Si es evitable, si es de salto, y a ver cómo se comporta cerca del 0, que es lo que se pide en este curso. Bueno, vamos a transformar la función valor para calcular el límite, valor absoluto, vamos a ponerla como función a trozos, ¿no? Recordad que teníamos que ver donde el argumento era, por ejemplo, mayor o igual que 0, en este caso es inmediato, x mayor o igual que 0, pues entonces esta función, f de x, por aquí, va a ser igual a donde x sea más pequeño que 0 y donde x sea mayor o igual que 0, que es la solución del argumento, ¿vale? Pues, que va en el argumento, no la x, en este caso ha coincidido, pero no suele ser así, ¿no? ¿Qué ocurre donde el argumento es negativo? Que cambia de signo, o sea, en lugar de x, como tengo aquí, tengo que poner menos x. Pero recuerda que el valor absoluto le cambia el signo a los valores negativos, ¿no?
¿Y qué ocurre con donde es positivo? Pues que sigue positivo. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo podemos... A efectos de límites, no a efectos de cálculo de funciones. O sea, el valor de la función ya hemos visto que no existe porque 0 partido por 0 no está definido, pero tenemos su expresión equivalente a efectos del límite. Esto será 2x menos x, 2x menos x, que es x, cuando x es menor que 0. Y esto será 2x más x, que será 2x más x, 3x, cuando x sea mayor o igual que 0. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Recordad que tenemos que calcular el límite en x igual a 0. ¿Cómo se llama la función cuando x tiende a 0? Se llama x, ¿no? O sea, x tiende a 0. X tiende a 0 por la izquierda, que corresponde a este trozo, me voy a esta expresión, ¿no? Pues esto vale 0. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? El límite cuando x tiende a 0 de 3x, recordad la función, cambio de color. La función cuando tiende a 0 por la derecha es cuando x es mayor o igual que 0, se llama 3x, que es donde voy a sustituir, ¿no? Que es 3 por 0, que es 0. Los dos límites laterales coinciden, por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe y vale 0. ¿Cómo se comporta la función cerca del 0? Pues cerca del 0 no está definida, por lo tanto presenta un punto hueco. La función vale x f de x es igual a x, por lo tanto esta sería su gráfica por la izquierda, y 3x, más o menos una cosa así sería su gráfica por la derecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto esta función presenta una discontinuidad evitable en x igual a 0. En su único punto de discontinuidad presenta una discontinuidad evitable. Y ese es su comportamiento, que también, insisto, nos lo van a pedir cerca del punto de